¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. A partir de este momento, Latina TV está presentando un ciclo al que hemos denominado Prevención y Salud. Para eso tenemos junto a nosotros al doctor Ricardo Diez. Él es médico internista, laboratorista, citología clínica y también trabaja en el área de la infección. ¿Qué tal, Ricardo? Muy, ¿Qué pero muy tal? buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches. Muy ¿Cómo estás tú? bienvenido. Muchas Gracias. Definición de cáncer. Cuéntanos un poquito. Vamos a tratar de definir una enfermedad que sí, de por sí es compleja, pero el cáncer, que hoy por hoy son cerca de 200 tipos que hay a nivel conocidos, ocurre cuando sucede que las células normales del organismo se transforman en células que descontroladas para el mismo en algún lugar comienzan a crecer en ese lugar, ya sea el cáncer donde se origina inicialmente, y el organismo no las puede controlar. Es un proceso que lleva muchas etapas, puede llevar hasta 8 o 10 años, y la particularidad del cáncer, por el cual muchas veces es el motivo del fallecimiento, es que esas células puedan viajar a distancia y dar metástasis, que es lo que se conoce, como decíamos, es la causa muchas veces por la que el cáncer se considera una enfermedad muchas veces agresiva que puede causar la muerte. ¿Cuántos tipos de cáncer existen? Como te decía anteriormente, hay 200 tipos de cáncer hoy conocidos. Si bien nosotros en la práctica manejamos 10 o 15 tal vez, digamos. ¿En el Uruguay solamente 10 o 15 tipos de cáncer entonces? No, en el Uruguay, si vamos a referirnos a la totalidad de los tumores que hay, yo creo que puede haber cerca de 70 u 80, no sabría con exactitud, porque ahí tendríamos que entrar a definir lo que son los cánceres pediátricos, de los cuales no tengo números ni manejo. Pero sí, yo creo que sí, el número del cual hay en nuestro país no se compone de la totalidad de ese número que se describe internacionalmente, porque lógicamente nuestra población es más chica, por lo tanto en muchos casos no se presentan, o si hay, son muy escasos. ¿Cuál es tu interés en este tema específicamente? Mi interés en este tema es, por un lado, por el desarrollo de la medicina interna, en el cual nosotros tenemos muchas veces contacto con pacientes con cáncer, los atendemos en distintas etapas, ya sea cuando solicitamos pruebas diagnósticas para esta enfermedad, y ahí sí solicitamos estudios de imágenes, tomografía, eventualmente estudios biópsicos. Muchas veces nos toca acompañar al proceso del cáncer del paciente a lo largo de esa enfermedad. Y por otra parte, en la otra área en la cual me manejo, que es la citología, que es un área que la manejo hace muchos años, que la aprendí en el exterior y en Montevideo con profesores, y es el diagnóstico del cáncer a través de la punción con aguja fina que obtiene células. Por este método podemos llegar a obtener, en el caso del cáncer de mama, el diagnóstico con un 85% de precisión, cáncer de tiroides con un 75%, y en algunos otros sectores, cuando hay dudas, también es posible, como así también cuando hay derrame de líquidos peritoneales o pleurales, estudiar ahí las células y poder determinar si hay células neoplásicas. Por lo cual, como decíamos antes, esta enfermedad, que es de alto impacto en la población uruguaya, es en el caso particular mío, que tengo contacto hace muchos años, a través, por un lado, de la medicina interna, la asistencia a los pacientes, y a través de la citología y el laboratorio, donde vemos muchas veces la evolución a través de los métodos de laboratorio, cómo van los pacientes a través de su tratamiento, y con el diagnóstico inicial a través de la citología clínica, que es la punción con aguja fina. Sí, será importante la prevención, ¿no? Porque tú me decís que en un altísimo porcentaje, justamente con un estudio ya da si esa persona tiene, bueno, esa enfermedad o no. Sí, es una de las técnicas que se dispone. Hoy por hoy, las técnicas por las cuales disponemos son otras, pero indudablemente siempre en materia de cáncer, lo que el médico pide, lo que el oncólogo pide y lo que nosotros como internistas pedimos es el diagnóstico anatomopatológico, es decir, el diagnóstico a través de una biopsia de un tejido, porque eso es lo que nos puede dar varios pasos. Primero, diferenciar el tipo de cáncer, diferenciar la estructura de células que tiene, porque dentro de ese órgano puede haber distintos subtipos de células,
diferenciar si ese tumor puede llegar agresivo y crecer, y lo que es más aún, hacerle determinados tipos de marcadores que hoy en día se denominan marcadores inmunológicos y marcadores genéticos, que de alguna manera predisponen o son como antecesores a lo que puede significar la respuesta a los medicamentos de alto impacto, como puede ser quimioterapia o inmunoreguladores. Tú me hablabas hace minutitos nada más y me decías que en el Uruguay hay diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más frecuentes? En el Uruguay, hoy por hoy, el cáncer ocupa el segundo lugar de muerte en los uruguayos. Segunda causa. Como sabemos, primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, con un 26% de causa como mortalidad. Pero el cáncer no está muy lejos de ese 26% y está en el entorno del 24% de mortalidad para el Uruguay, lo cual es una cifra muy alta. Exacto. Si la comparamos con algunos países de Latinoamérica, y está más bien equiparada con lo que son países desarrollados. O sea, en algunas cosas nosotros nos comportamos como países subdesarrollados, pero en esto tenemos estadísticas como países desarrollados o de primer mundo. En el Uruguay el cáncer ocupa el segundo lugar de muerte, como te decía, 24-25% de mortalidad, y aproximadamente al año mueren 15.000 a 16.000 uruguayos de cáncer, de los cuales 8.000 fallecen. O sea, es altísima la cifra, ¿no? Claro, si tomamos esa cifra de 15.000 y si tomamos que 8.000, estamos hablando que en el entorno de un 45% de los pacientes fallecen de esta enfermedad anualmente, y con una incidencia anual de 15 a 16.000 casos que se viene estudiando en función a las estadísticas que son elaboradas por la Comisión Nacional de Lucha contra el Cáncer y organismos oficiales como el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los factores de riesgo justamente en la población? No, antes quería contestarte la pregunta anterior tuya, que me preguntaste cuáles son los más frecuentes. Sí, tenés razón. Los más frecuentes son 4, que son prácticamente el 50% y la mitad, que son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, del cual es un tumor que es muy frecuente en el hombre y la primera causa de cáncer por muerte en el hombre. ¿Es más frecuente en el hombre que en la mujer entonces el cáncer de colon? El cáncer de colon es más frecuente sí en el hombre que en la mujer, y el cáncer de pulmón es más frecuente en el hombre, pero se viene observando específicamente con el cáncer de pulmón un dato interesante, que es que viene disminuyendo la incidencia de cáncer de pulmón en el Uruguay, motivada por la política antitabaco que se instrumentó a lo largo de ya casi 12 años, y eso ha demostrado que el cáncer de pulmón masculino viene disminuyendo, pero el cáncer de pulmón femenino está en aumento. Mira. Y es un fenómeno que también se observa en otros países como España y Estados Unidos. Como te decía, los más frecuentes son cáncer de mama, masculino, femenino, porque es sobre todo un cáncer de la mujer, si bien se ve en el hombre en un 4% de los casos, cáncer de colon, que es el segundo de importancia, cáncer de próstata y colon. O sea, esos son los cuatro tumores. Dentro del hombre, los dos más frecuentes son próstata y colon. Exacto. Ahora sí, la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgos justamente aquí en Uruguay? O los más preponderantes. Globalmente se sabe a nivel mundial, y por estadística de la OMS y por estadística del CDC de Atlanta, que estudian poblaciones de 400, 500.000 pacientes, que prácticamente el 40% de los tumores se pueden prevenir con hábitos de higiene saludable. Estos son evitar el sedentarismo, tener una dieta saludable, no fumar y no tomar alcohol. O sea, con esos 4 elementos que están, si se quiere, muy al alcance de nosotros, podemos de alguna forma actuar prácticamente en un 35 a 40% de los tumores, es decir, prevenirlos con eso. Por otro lado, el tabaco, que es uno de los agentes más importantes de cáncer, cuenta con el 22% de los tumores en el mundo entero y en el Uruguay. O sea, una cuarta parte de los tumores en el Uruguay y en el mundo son atribuidos al tabaco. El tabaco causa cáncer de la cavidad oral, cáncer de laringe
cáncer de pulmón, de vejiga y de riñón. Todo eso provoca el tabaco. El tabaco, sí, hay que saber que con cada inhalación de tabaco tenemos 4.000 tóxicos, ¿no? Exacto. Y lo que es un fenómeno que se está viendo también ahora, que fumadores de segunda mano, que se les llama, que son a los fumadores pasivos, que se les decía, que son los que aspiran el humo Sí. mientras El otro fuma. otra persona fuma, están teniendo también incidencia de cáncer. Y otro fenómeno que está demostrado en algunos trabajos recientes es que fumadores pasivos, muchas veces se ha demostrado que los niños desarrollan, los hijos desarrollan en el correr de los años algún tipo de cáncer. Nosotros generalmente el uruguayo come mucha carne y le gusta a veces la carne que tenga un poquito de grasa. Qué mal, ¿no? Porque eso también nos lleva a que en nuestro organismo haya algún desorden y también qué incidencia puede tener justamente las carnes rojas y las grasas en el cáncer. Recientemente la OMS sacó unos lineamientos para despejar un poco las dudas en lo que hace al consumo de carnes rojas por un lado y de carnes procesadas por otro. Nosotros hablamos carne procesada, todas las carnes que tienen un proceso en el cual la industria le hace algo, le incorpora algún tipo de industrialización. El jamón, el corned beef, la carne que viene envasada. Todo eso se denomina carne procesada. Por otro lado, la carne que nosotros comemos habitualmente, que es la carne de vacuna, la carne de pollo o de ave, es carne en la cual, bueno, la OMS estudió recientemente y publicó las recomendaciones de este aspecto. Encontró que con las carnes rojas, sin procesar, hay evidencias, pero no son suficientes para incriminarla en el cáncer de colon. Por el momento no existen los trabajos suficientes para incriminarla en que pueda causar cáncer de colon. Lo que sí se dice que a veces, lo que han observado que el consumo de carne y el cáncer de colon están relacionados en el sentido que puede ser que a mayor carne consumida, mayor probabilidad de tener cáncer, si bien eso no está demostrado. Por ejemplo, un elemento que insiste en ello es que la carne roja que se somete a un proceso de alta temperatura, como en el clásico asado que hacemos y queda la carne negra, ese tipo de proceso que genera algún tipo de sustancias que pueden ser carcinogénicas para el organismo. O sea que tendríamos que comer la carne un poco más jugosa. No, cocida, pero no quemada en los bordes. Ahí está. Esa es un poco la. Por otro lado, las carnes procesadas, y eso sí, tienen una evidencia que ellos denominan 1A. ¿Qué quiere decir 1A? Que es evidencia en el cual hay trabajo suficiente para relacionarla con el cáncer de colon y el cáncer gástrico. En ese sentido, lo que se vio, y hay mucho trabajo, que inclusive hasta unos cuantos trabajos han señalado que, por ejemplo, ingerir 50 gramos de carne procesada por día elevan la frecuencia de cáncer de colon en un 18%. O sea que, ¿cuál sería, cuántos días a la semana, por ejemplo, podríamos comer carne para evitar justamente los problemas, para prevenir? Ahí vienen las posiciones antagónicas en el cual hoy en día se conocen mucho como lo que son las dietas. No debe haber más cosas que se escuche más de que la gente está haciendo dietas por distintos motivos y distintas dietas que van desde las vegetarianas, las veganas, las dietas que componen. Mi posición es que todos los alimentos consumidos en cantidades normales y con abundante cantidad de frutas y verduras y el alternar la ingestión de carne con otro tipo de carnes, como puede ser carnes blancas, eventualmente pescado o pollo, podría ser suficiente. De todos modos, hay estudios muy grandes que se han hecho en lo que se llama la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la dieta que han aplicado los países de la costa mediterránea, en el cual está Italia, España, y justamente esa dieta mediterránea demostró a lo largo del tiempo, a lo largo de varios trabajos, que baja la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, pero a través de
de la dieta que llevan justamente, que es una dieta basada en baja cantidad de carne roja, alta cantidad de aceite de pescado de mar, alta cantidad de aceites de oliva. Si uno ahí va por Italia en algunos lugares, ve la gran cantidad de olivos que tienen para... Y nosotros a ese aceite particularmente lo consumimos muy poco y nada. Justamente. Y de ahí surge la recomendación que hacen algunos médicos en forma hoy por hoy para mí desacertada, que el vino es saludable para la salud. ¿Y no lo es? Porque lo que vieron en esa dieta mediterránea es que adicionar todo ese elemento a una copa de vino era un elemento protector de enfermedades cardiovasculares. Pero nosotros no podemos aconsejar eso porque yo creo que la dieta nuestra dista mucho de ser una dieta mediterránea. Entonces, dejar el mensaje que un vaso de vino puede ser protector para la salud cardiovascular, para la salud cardiovascular, puede ser engañoso y más bien perjudicial. Por lo contrario, hoy hay algunos trabajos que han salido muy recientemente y un trabajo que sacan una revista británica de alta credibilidad que evaluó 600.000 pacientes a lo largo del tiempo y demostró que los pacientes que ingerían aún dosis bajas de alcohol tenían mayor mortalidad que los que no ingerían alcohol. O sea que ellos concluyen que aún el alcohol a dosis baja es perjudicial para la salud y yo creo que esto es un elemento que debe valorarse a la hora de la indicación. O sea que bueno, a partir de ahora tomar un poco de conciencia y a comer más carnes blancas que carnes rojas. Sí, y yo creo que también incorporar lo que yo no veo muchas veces, que son frutas y hortalizas, ¿no? Exactamente. Si bien ahí hay todo un otro tema que no podríamos entrar hoy por hoy, pero creo que no corresponde como es el agregado de algún tipo de producto que pueden sufrir estos elementos que son muy valiosos para la salud, pero que indudablemente pueden llegar a tener otro tipo de instancias que pueden ser no tan beneficiosas, ¿no? A veces en esta estación que estamos justamente en verano ayuda a que la población coma un poco más saludable, un poco más liviano y de esa forma también incorporar a su comida lo que son las frutas, los vegetales. Así que bueno, de repente a partir de este momento y esta estación a tomar un poco de conciencia y a seguir justamente comiendo sano y saludable. Claro, porque lo que se está viendo también, lo que se mostró para la población uruguaya y algunos trabajos que se han publicado es que la gente come mucho afuera y mucho come de vianda y sí, totalmente. Entonces ese tipo de alimentación es justamente la alimentación que trae todo este tipo de problemas porque es por lo general alta en grasas saturadas, alta en grasas trans, que son que tienen su impacto en enfermedades cardiovasculares e indirectamente también están relacionadas con algunos tipos de tumores como puede ser el cáncer de colon. O sea que no con esto quiere decir que no se pueda salir o tener una instancia, pero distinto es la situación en la que uno se habitúa a ese tipo de comidas en su casa diariamente y no a la preparación casera que puede ser mucho más mejor y más saludable. En el tiempo de nuestros padres, en el tiempo de nuestros abuelos, la cocina era casera, se elaboraba todo ahí y bueno, y ahora viste que como han cambiado las cosas, ¿no? Hoy como debido a que trabajamos todo el día y por el tema de la comodidad misma, ¿qué hacemos? Comemos de vianda. Pero claro, pero aparte, ¿cuál es otro problema? Que la industria alimentaria ha llevado a que vos entres a un supermercado y tengan una gran cantidad de productos elaborados, precocinados, que indudablemente, que como te decía, tiene algún tipo de, no solo por la incidencia en lo que puede ser el cáncer, sino en la obesidad y en diabetes, que es lo que estamos viendo mucho, porque se compran este tipo de productos que por lo general, a veces el consumidor... Pierde la cadena de frío también en algunas oportunidades, claro, ¿no? El consumidor no advierte que tiene una cantidad de azúcar importante y eso también es perjudicial para la salud. Pero me quedó un tema que me preguntaste tú en relación a los factores predisponentes de cáncer. Si hablamos de eso dijimos esos 4 factores, pero aparte hay otros que yo quiero destacar y son factores que hoy por hoy sí conocemos que dan cáncer. Conocemos que sí dan cáncer el tabaco, indudablemente, demostrado a lo largo de los años y 22% de los casos. Conocemos sí el virus del HPV, que es el virus genital, conocido vulgarmente como verruga condiloma,
y este es el 100% de los cánceres del cuello uterino tienen el virus incorporado, quiere decir que el virus del HPV es el principal o casi el único promotor de cáncer de cuello uterino de la mujer, de condiloma y de otras afecciones. Y también tenemos el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en el estómago, y esto se conoce de hace algunos años, se viene reforzando cada vez más, y está relacionado con el cáncer gástrico. Por otro lado, el virus de la hepatitis B, en el cual nosotros lo investigamos a través de pruebas de laboratorio, tiene su vinculación también con el cáncer de hígado. O sea que nosotros tenemos algún tipo de agentes virales y bacterianos que son promotores de cáncer, que están hoy por hoy demostrados, en el cual la política de prevención es donde tendría que apuntar. Por eso hay una pregunta más adelante que está referida a ese tema. Sí, exactamente. Hablábamos también, y lo hacías referencia tú, al tema del cáncer de cuello uterino y la vacuna. Ya está implementada la vacuna aquí. ¿Cómo tienen que hacer, por ejemplo, las chicas que en este momento nos están viendo, justamente para acceder a la vacuna? La vacuna hoy por hoy está disponible en todos los lugares de atención. El Ministerio la tiene dentro de su prioridad. Han habido muchas campanas por ahí de que están en desacuerdo con la vacuna por diversos motivos, pero está apoyada por una gran cantidad de estudios el beneficio de la vacuna. Por otro lado, la vacuna contiene 4 subtipos de inmunógenos, es decir, que van a determinar, actuar sobre los subtipos de cáncer del HPV del cuello, que protegen. Aún así hay un subtipo hoy por hoy de 8 vacunas, y en Estados Unidos está ya una vacuna que tiene más subtipos para el cáncer del cuello. O sea que esto está en total desarrollo y en total prueba. Nadie hoy por hoy a nivel del mundo médico discute la utilidad de la vacuna en la prevención del cuello uterino, en el cáncer del cuello uterino, y aplicado precozmente antes del inicio de las relaciones sexuales, porque el motivo es la vacunación para evitar que los virus más promotores del cáncer del cuello uterino dentro del HPV, del papilomavirus, que el papilomavirus incluye una amplia cantidad de virus, que son por lo menos 50, de los cuales 4 son promotores del cáncer del cuello uterino. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estudio que es anormal, no sabemos qué subtipo de virus está presente, si es un agresivo o un virus que puede curarse del HPV. Pero la vacuna aplicada precozmente y previo al inicio de las relaciones sexuales, hoy por hoy tiene un impacto muy favorable en la disminución de la infección por el virus del HPV. Inclusive hoy por hoy ya se están aplicando en otras poblaciones. O sea que en materia del cáncer del cuello uterino, la implementación de la vacuna yo creo que es un paso muy importante, que está demostrada hace muchísimos años, que se viene estudiando, porque también está demostrada la vinculación con el HPV, el papilomavirus, y el cáncer de cuello, el cáncer en la mujer, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos junto a ustedes. Aquí volvimos, aquí estamos justamente con el doctor Ricardo Diez, hablando de prevención, hablando de salud, hablando de cáncer concretamente en esta jornada. Y bueno, tenemos una pregunta que la audiencia nos lo está haciendo, también vía Face nos están preguntando. Hablábamos recién con respecto justamente a la vacunación del HPV. Tú me decías que las chicas a partir de las niñas, mejor dicho, a partir de los 9 años justamente pueden ya acceder a este tipo de vacunación. Pero también nos preguntaban, no solamente en el Uruguay, sino en países limítrofes como Argentina, hubieron varios casos de chicas justamente que se dieron esta vacuna y no sé cuál fue la razón por la cual terminaron en muy mal estado de salud, inclusive terminaron en el CTI. ¿Tú me podés comentar algo al respecto, decirme cuál fue la situación o cuál pudo haber sido la causante de esta problemática? Ahí hay 2 temas para aclarar. El primero, que las vacunas, cuando se aplica una campaña de vacuna, se evalúa costo-beneficio. ¿Qué quiere decir?
qué beneficio voy a tener y qué costo puedo llegar a tener o qué complicación. En todas las vacunas que se hacen, los beneficios superan las posibles complicaciones. Primera frase. Sí. Segunda, ninguna vacuna es absolutamente inocua para el organismo. Ninguna vacuna. Una vacuna contra la gripe, si bien se ha demostrado que es muy eficaz, puede traer algún tipo de complicaciones, por lo menos en una proporción muy baja, pero muy baja, algún tipo de complicación. Tercero, cuando ocurre ese tipo de incidente, lo primero que hay que hacer es probar la relación entre la vacuna y lo que le pasa a la persona. Porque muchas veces puede ser que lo que le esté sucediendo a la persona se incrimine a la vacuna, si bien no sea causante de la vacuna. Porque muchas veces nosotros vemos en la práctica habitual, y a veces es difícil probar que determinadas secuencias de hechos se dan, y a veces no podemos probar definitivamente si una situación se da como consecuencia de otra, no podemos saber desde el punto de vista científico si eso está probado o no. O sea, debería en esa situación probarse si esa situación es consecuencia de la vacuna. Y en cuarto lugar, en relación sí a la vacuna del HPV, a nivel de toda esta gran cantidad de estudios que se hicieron, se demostró sí que hay algún tipo de complicaciones que pueden aparecer, no graves y no mortales, pero que superan ampliamente el beneficio de la vacuna. O sea, frente a no hacer nada, frente a una enfermedad que tenemos como el HPV y el cáncer demostrado, vinculación entre el papilomavirus y el cáncer, y frente a la posibilidad que tenemos una herramienta muy eficaz de prevención para bajar ese gran problema de la gran cantidad de casos, 800 casos anuales en el Uruguay de cáncer de cuello uterino, de los cuales muchos llegan a etapa tardía, es importante que aplicar una herramienta de prevención como es la vacuna, aún sabiendo que en alguna cantidad de casos que es muy pequeña puede haber una complicación. Claro, bien. Entonces a la televidente que nos estaba haciendo esta consulta aquí, el doctor Ricardo Díaz, entonces justamente dando la explicación al respecto. Otro de los cánceres también es el de mama. Varias mujeres también nos han dicho de que a veces el tema de del análisis o justamente del chequeo que tiene que hacerse es un poco invasivo, digamos. ¿Sigue siendo la misma forma que se hacía antes o cómo son las nuevas técnicas justamente para la prevención del cáncer de mama? En la prevención específicamente del cáncer de mama, a la mejor prevención empieza con la mujer en su casa, en el autoexamen, y lo que debe enseñarse, o lo que debe enseñarle el ginecólogo a la mujer, cómo se examina la mama, porque hay un porcentaje de nódulos que pueden ser palpados por la mujer, autopalpados, y eso puede llevar a la consulta y actuar ahí con precocidad. Exacto. Lo primero, o sea, lo primero es el auto. Lo segundo es el examen, la mamografía, que en el Uruguay está implementada a partir de los 50 años hasta los 69 años, porque ese es el pico mayor de incidencia de cáncer que hay en el Uruguay de la mujer de mama. O sea que si bien en otros medios se implementa esta práctica de mamografía cada 2 años, en el Uruguay se hace a partir de los 50 años, porque de alguna forma a partir de los 40 años lo que se vio que había algún tema de lo que nosotros evaluamos como sobrediagnóstico, que es decir, cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad, creemos que está y esa enfermedad en realidad no es una enfermedad benigna, y hacemos todo y eso causa un cierto daño. Por eso que esa campaña un poco se dejó de lado, y lo que se hace, la implementación de la mamografía cada 2 años en la mujer a partir de los 50 años. Pero la mamografía en sí sigue haciendo ese efecto de que te aprieta la mama, ¿a eso me refiero? Pero ahí tenemos que ver el tipo de mama, cómo es, puede ser una mama chica, puede ser una mama fibrosa, puede ser una mama grande, o sea, eso depende, como cada uno tiene su conformación, eso depende de cada uno, es muy personal, es un tema muy personal. Entendí. Además hay que entender que si la mama es fibrosa, los rayos no entran bien claramente y pueden ocultar algunas lesiones. De hecho, la mama fibrosa es un factor para que el radiólogo no vea mucho y pueda existir una lesión. Si la mama es muy grande, hay que buscar la forma de que se ubique mejor para que el enfoque sea el ideal. Por eso que a veces es necesario lo que la gente dice, pero en realidad todo eso es para lograr una mejor técnica, un mejor rendimiento técnico para que
el resultado sea mejor, ¿no? Más confiable. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué relación hay entre las personas obesas y el cáncer? Eso es un tema que está muy vinculado a la tasa de cáncer que hay en el Uruguay y obesidad. En el Uruguay tenemos un 23 a un 26% de sobrepeso y obesidad, lo cual para una población de 3.700.000, 3.800.000 son 1.600.000 personas aproximadamente que tenemos con sobrepeso y obesidad. Pero no solo eso, tenemos 30.000 obesos mórbidos, que son obesos que tienen un índice de masa corporal más de 40. Y eso es un dato muy significativo para un país tan pequeño. Lo que se demostró internacionalmente a través de varios estudios publicados en Estados Unidos, el CDC de Atlanta y en otros medios, que se vio que cuando la población era delgada tenía un tipo de cáncer, y cuando la población se volvió obesa, adquiriendo un patrón de consumo occidental como se ve en Estados Unidos, y nosotros en algunas medidas también lo tenemos, un patrón de consumo dietético, se empieza a volver cada vez más obesa y empiezan a aumentar determinados tumores que están vinculados directamente al desarrollo de la obesidad. Hoy en día se conoce que hay por lo menos 13 tipos de tumores que están vinculados, o que por lo menos la obesidad es un factor de riesgo. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el de vesícula, el cáncer de colon. O sea, lo que se sostiene hoy es que la obesidad de por sí es un factor inflamatorio crónico que muchas veces hace que las células normales puedan mutar a células de alguna forma, generar algún tipo de nido de células tumorales, y eso sea un factor de inicio de tumores. Yo creo que el mensaje de alguna forma debe ser para el paciente obeso o eventualmente con sobrepeso, que inicie una dieta estricta para bajar de peso con actividad física, porque otro factor de riesgo que se vio en cáncer internacionalmente, que no lo dije, es lo que se llama el índice de masa corporal. ¿Qué es eso? El índice de masa corporal es una medida que nosotros hacemos que toma en cuenta el perímetro abdominal y la estatura. Entonces se ve que si el índice de masa corporal es por encima de 30, 32 o hasta 40, ese es un factor de riesgo de cáncer, porque ese índice de masa corporal está relacionado con la obesidad. Exacto. Digo, hay personas que por ahí tienen otro tipo de patologías y que justamente no pueden bajar de peso, pero hay otras personas que la verdad que como que no les interesaría demasiado, ¿no? Claro, pero yo creo que siempre el esfuerzo hay que hacerlo, porque también se demostró que a veces, aunque no se baje muy significativamente, un 10% de descenso del peso corporal puede ser ya importante. Cuando una persona por ahí tiene algún problema, lo primero que hace, se pone a pensar, y viste que la mente tiene un poder impresionante, ¿no? Y muchas veces ya entra el nerviosismo y la desesperación. Y yo sé que hay muchísimos tipos de cáncer en el Uruguay y en el mundo, pero ¿cuáles son por ahí los síntomas más comunes de una persona que puede, entre comillas, padecer de cáncer? Mirá, los síntomas más comunes son referidos muchas veces malestar general, adelgazamiento, falta de apetito, intolerancia por algún tipo de alimento, pérdida de sangre por el intestino, es un elemento que debe alarmar, pérdida de sangre por la orina, lo que nosotros llamamos hematuria, cambios en el ritmo de la micción del hombre. El hombre, en vez de orinar normalmente, se empieza a levantar 3 o 4 veces, orina con mucha dificultad, y eso está indicando que la próstata se agrandó, y si la próstata se agrandó puede ser porque que se está hiperplasiando, que es un aumento benigno de la próstata, o estar generando un tumor de próstata. Puede ser referido a que uno se nota un bulto en algún lado, como el cáncer del tipo de mama u otro lado, o notarse un ganglio. Puede ser un sangrado genital. Todo sangrado genital fuera de la menstruación y en relación sobre todo con las relaciones sexuales debe llevar a la consulta médica precoz, porque uno de los motivos que puede haber es una erosión mínima en el cáncer de cuello uterino, que de alguna forma esté expresando el inicio de un cáncer de cuello uterino. Bueno, ya prácticamente llegando al final en este momento, a mí me gustaría que tú digas, en primer lugar, un mensaje para la población, y en segundo lugar, cómo prevenir el cáncer.
Bueno, yo creo que la prevención del cáncer de alguna forma se orienta a lo que empezamos inicialmente, cuáles son los factores que pueden condicionar la aparición del cáncer. Si nosotros habíamos dicho que tener un peso excesivo, una acumulación de grasa excesiva, llámese obesidad, si habíamos dicho que no hacer actividad física, llámese sedentarismo, si habíamos dicho que fumar, tabaquismo, alcoholismo, esos son los 4 elementos más importantes que deberían pensarse cuando uno piensa en sí, en su salud, para decir qué puedo hacer para prevenir esta enfermedad, por un lado. Por otro lado, hacer los planes preventivos que hay. Los planes preventivos son la búsqueda de sangrado oculto que nosotros hacemos en la materia de los adultos, aproximadamente a los 50 años, el examen del Papa Nicolau, el examen de la mamografía para la detección del cáncer de mama. Y también hoy por hoy, como prueba que se está incorporando ya a la rutina, es el PSA, que es un examen que se llama antígeno prostático específico, que es un examen que producido exclusivamente en la próstata y que se ha demostrado que el seguimiento de este examen a lo largo por encima de los 50 años y hecho en forma regular, se ha demostrado que si aumenta o se duplica su valor, puede estar indicando que puede existir un cáncer de próstata, y es un elemento desde el punto de vista de examen, digámosle, preventivo, o por lo menos de alarma, que también es interesante de tenerlo en cuenta. ¿Qué porcentaje de personas que tienen cáncer en el Uruguay se curan o es curable en el 2019 el cáncer? El cáncer es curable en aproximadamente 55% de los casos. Agarrándolo a tiempo quizás y con la medicación justa y apropiada. Todo tumor, todo cáncer es curable en la medida en que se detecte más a tiempo. Ya sea mama, próstata, colon. Por otra parte, hay tumores que pueden tener un largo tiempo silencioso y manifestarse cuando están avanzados. ¿Por qué se manifiesta? Sí, porque he escuchado que hay cánceres que están dormidos y que por ahí hay una reacción del organismo justamente que lo despierta. ¿Qué puede ser que lo despierte? Bueno, muchas veces es que hay algún tipo de tumores que pueden ser agresivos, como por ejemplo el de colon, que puede dar muchas veces síntomas mínimos, apenas alteraciones en la movilización intestinal, no son muy percibidos, si no hay sangre la persona no le llama la atención, y es un tumor que crece lentamente, pero que va no solo creciendo para la luz del intestino, sino que crece, invade la pared y puede llegar a los ganglios linfáticos y al hígado. Y en esa instancia puede, en el momento de la consulta, expresarse ya como un tumor que está alejado del sitio de origen, y sí, con una metástasis en el hígado, por ejemplo, lo cual eso de por sí, la posibilidad de curación es baja. Se hacen medidas que hoy en día están cada vez más desarrolladas, más con mucho trabajo de investigación, pero que indudablemente lo ideal es que el tumor esté lo más precozmente posible. De todos modos, digamos, no podemos tampoco crear una idea en el sentido de, una psicosis en este sentido. No, por supuesto que no. Justamente estamos hablando de prevenir, pero de darle las herramientas y con la verdad por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, concientización. Yo creo que tenemos un buen índice de curación. Lo que hoy por hoy, si vos me preguntás por dónde va el futuro del cáncer, el futuro va en 2 herramientas. El futuro va en la inmunoterapia e inmunología, que es la aplicación de blancos que van a las células, que son sustancias producidas por los laboratorios, con gran poder de selección de los tumores, y van directamente ahí, no causan alteración en ningún otro lugar del organismo. O sea que atacan directamente al tumor. Prácticamente ahí son blancos tumorales, y disponemos de algunas drogas de esa índole en el Uruguay, pero indudablemente en el mercado mundial existen cada vez más y se están aplicando en distintas fases y etapas de distintos tumores. Por ejemplo, el melanoma, que siempre fue un tumor catalogado como muy benigno, está demostrado internacionalmente que algunos planes de inmunoterapia
logran fases de remisión bastante buenas y significativas. Y la otra herramienta que yo creo que sí va a ser el futuro y el desarrollo es el estudio genético. Yo creo que la genética, que va a ser en el futuro la herramienta que nos va a poder predecir más lo que frente a un tumor dado, una neoplasia o un cáncer, cómo es su tipo, cómo es su estilo, cuál es la herramienta más eficaz para aplicar y si debemos aplicar algún tipo de prevención en la familia en base a esas herramientas genéticas. Eso en otros países ya se está haciendo, pero nosotros estamos muy lejos de eso todavía, ¿verdad? Sí, si bien se está haciendo, pero no está todavía implementado en la práctica clínica. Exacto. Aún en esos países, está en algunos centros de mucho desarrollo y lógicamente cuando hablamos de esto, hablamos de costos muy altos. Sí, totalmente elevados. O sea, nosotros también debemos pensar cuáles son nuestras estrategias que de alguna forma nos resulten costo efectivo, volviendo al tema como el tema de las vacunas. Bueno, ¿qué puede ser más rentable? Aplicar una política que sea mejor en la prevención a nivel de la población para que conozca cuáles son los síntomas y consulte precozmente. Yo creo que puede ser muy rentable eso, que lógicamente el avance científico que va a llevar a este tipo de situaciones como es inmunoterapia, genética, que yo creo que va a ser, pero indudablemente va a ser de un costo muy importante. Claro. No sé si de alguna forma en nuestra latitud, en nuestros países o en el Uruguay, eso puede llegar de alguna forma a transformarse en una práctica. Es muy costoso. Pero sería la solución realmente a unos males, a muchísimos males que aquejan a la población. Claro, si bien es solución, pero no es solución total, porque el cáncer es una enfermedad compleja, partiendo de la base que hay por lo menos 200 tipos. ¿Es hereditario? Es hereditario en un porcentaje de casos, sí, cáncer de mama 5%, próstata hay un cáncer que también tiene componente hereditario, lo mismo vale para el colon. De hecho, nosotros cuando el cáncer de mama hay un descendiente, a la mujer se la estudia antes, a los 40 años. Cuando el cáncer de próstata el padre tiene, al descendiente se debe estudiar a partir de los 40. En colon debemos iniciar las terapéuticas preventivas muchísimo antes si tiene cáncer de colon algún familiar. O sea que por ahí sí hay una vía que nosotros aplicamos a veces como de búsqueda del tumor más precoz en el condescendiente, en ese caso para tratar de llegar a una etapa más precoz, ¿no? Bueno, Ricardo, ha sido un gusto, un placer, gracias por estar junto a nosotros. Ha sido nada más que el comienzo de muchos ciclos que vamos a tener aquí justamente para la prevención y la salud. El doctor Ricardo Díez junto a nosotros y bueno, en la jornada de hoy, prevención y salud, hablando de cáncer. Así que te esperamos en la próxima. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes.